Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, especialmente cuando hablamos de la lucha más crucial de todas, la que libramos contra enfermedades que antes eran consideradas sentencias. En los últimos días, un avance monumental ha resonado en los círculos de la medicina y la tecnología. Estamos hablando de una revolución que emerge de China, una nación que no solo se ha convertido en un líder indiscutible en innovación tecnológica, sino también en un pionero en la aplicación de la inteligencia artificial a los desafíos sanitarios más apremiantes. Lo que se ha anunciado, y que ya está demostrando su eficacia en entornos clínicos, es un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar el cáncer de páncreas en sus fases más tempranas. Un hito que, hasta hace muy poco, parecía ciencia ficción. Este descubrimiento no ha sido presentado en una conferencia médica convencional, sino que ha surgido de los datos de estudios clínicos rigurosos, publicados en revistas científicas de alto impacto, y validado por equipos multidisciplinares de oncólogos, radiólogos e ingenieros de inteligencia artificial. Es un logro que transforma de raíz la esperanza de vida para miles de pacientes alrededor del mundo. Esto significa que el sistema puede identificar a pacientes que, debido a su historial genético, antecedentes familiares o ciertos biomarcadores, tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer de páncreas y necesitan un seguimiento más frecuente y exhaustivo. Por ejemplo, un paciente con una mutación genética de BRCA2, que no presenta aún signos claros, podría ser clasificado por Panda con un riesgo mucho más alto que antes, lo que llevaría a un protocolo de cribado más intenso y personalizado, en lugar de esperar a que los síntomas aparezcan. Antes, estas decisiones se basaban en guías generales. Ahora, están respaldadas por un análisis de datos a medida. Un tercer caso de uso principal es la *** asistencia en la planificación del tratamiento y la evaluación de la respuesta ***. Aunque el texto original se centra en el diagnóstico, la precisión de Panda en la localización y caracterización del tumor puede guiar de forma más precisa las biopsias, la radioterapia o la cirugía, haciendo que las intervenciones sean menos invasivas y más efectivas. Incluso puede ayudar a predecir cómo responderá un tumor a ciertos tratamientos, optimizando las terapias. Antes esto se basaba en la experiencia del médico y en una observación menos detallada de la imagen. A pesar de sus muchas ventajas, es crucial ser honestos sobre las limitaciones actuales de Panda. La inteligencia artificial no es infalible. Uno de los principales obstáculos es la ** necesidad de datos de calidad ** para su entrenamiento. Si los datos son sesgados, incompletos, o provienen de una población demográfica limitada, el sistema podría no funcionar con la misma precisión en otras poblaciones. Además, existe lo que se conoce como el problema de la caja negra. A menudo, la IA llega a una conclusión sin que sea fácil para un humano entender exactamente cómo o por qué. Esto genera resistencia y desconfianza entre algunos profesionales de la salud. Panda también tiene *** restricciones en la identificación de tumores muy raros o atípicos ***, para los que no ha tenido suficiente entrenamiento. Los propios creadores advierten que Panda es una herramienta de apoyo, no un sustituto de la experiencia médica humana. Sigue habiendo un margen de falsos positivos y falsos negativos, aunque mucho menor que con los métodos tradicionales. Comparado con la competencia, Panda destaca por su *** especialización extrema en el cáncer de páncreas ***, que le ha permitido alcanzar una precisión superior en este nicho. Mientras otras empresas se enfocan en soluciones más generales, Panda se ha sumergido en las complejidades anatómicas y patológicas de este órgano en particular. En términos de velocidad y consistencia, Panda es superior a la evaluación humana, capaz de procesar cientos de imágenes en minutos sin fatiga. Sin embargo, en aspectos como la *** interpretación de casos atípicos *** o la *** empatía con el paciente ***, la experiencia de un radiólogo humano sigue siendo insustituible. Panda no sustituye al médico, lo potencia, liberándolo de tareas repetitivas para que se concentre en lo más complejo y humano. El impacto y las consecuencias de un avance como Panda son profundos y multifacéticos, redefiniendo no solo la medicina, sino también el panorama tecnológico y social. En el ámbito de la industria tecnológica, la irrupción de Panda ha encendido la chispa de una nueva carrera por la especialización en la inteligencia artificial médica. Otros gigantes tecnológicos, que quizás se habían centrado en soluciones más genéricas, ahora están reevaluando sus estrategias, moviendo recursos hacia la creación de modelos de IA ultraespecializados para enfermedades concretas y difíciles. Este cambio podría llevar a un aumento exponencial en la inversión en MedTech, y veremos cómo empresas de capital riesgo y farmacéuticas compiten por adquirir o desarrollar tecnologías similares. Cambia el equilibrio de poder en el sector,
al demostrar que la profundidad y especificidad pueden superar a la amplitud en ciertos dominios críticos. Podemos predecir movimientos estratégicos como fusiones y adquisiciones de startups especializadas, así como una mayor colaboración entre empresas tecnológicas y centros de investigación médica. En cuanto a su impacto en sectores específicos, las ramificaciones son inmensas. En la medicina Panda no solo mejora el diagnóstico, sino que también fomenta un cambio de paradigma hacia la medicina preventiva y personalizada. La oncología se beneficiará de la capacidad de detectar tumores antes de que se extiendan, permitiendo tratamientos menos agresivos y con mayores tasas de éxito. La radiología verá cómo su rol evoluciona, pasando de la mera interpretación de imágenes a la supervisión y validación de sistemas de IA, liberando tiempo para casos complejos y la interacción con pacientes. En el sector farmacéutico esta capacidad de detección temprana puede acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos. Al poder identificar grupos de pacientes en fases muy iniciales, se pueden diseñar ensayos clínicos más efectivos y evaluar la eficacia de nuevos tratamientos con mayor precisión, lo que podría reducir drásticamente los tiempos y costes de desarrollo de fármacos específicos para el cáncer de páncreas. Esto es un punto de inflexión. El impacto social y ético de Panda también merece una atención cuidadosa. Plantea dilemas éticos importantes. ¿Quién es el responsable legal si la IA comete un error diagnóstico? ¿El desarrollador? ¿El médico que la usa? ¿El hospital? La cuestión del privacidad y seguridad de los datos médicos de millones de pacientes, es primordial. Estos sistemas necesitan acceso a volúmenes masivos de información sensible, lo que exige protocolos de ciberseguridad y anonimización de datos de una robustez sin precedentes. Además, existe la preocupación por el sesgo algorítmico Si los datos de entrenamiento no son representativos de todas las poblaciones, el sistema podría ser menos preciso para ciertos grupos étnicos o demográficos, lo que amplificaría las desigualdades en el acceso a la atención médica de calidad. En el ámbito del empleo, si bien la IA no reemplazará a los radiólogos, transformará sus roles. Los profesionales tendrán que adaptarse, adquiriendo nuevas habilidades en la supervisión de IA y en la comunicación de diagnósticos complejos. Se requerirán nuevas regulaciones internacionales para garantizar la seguridad, la eficacia y la equidad de estas herramientas, creando un marco legal para su uso responsable. La comunidad médica y tecnológica no ha tardado en reaccionar a la promesa de Panda. Líderes del sector, como la doctora Marta García, jefa de oncología en el Hospital Gregorio Marañón, han expresado un optimismo cauteloso. Ella, como muchos otros, subraya que aunque el potencial es inmenso, la clave estará en la integración fluida de estas herramientas en el flujo de trabajo clínico diario y en la formación continua del personal. Investigadores independientes, como el profesor David Sánchez, experto en ética de la inteligencia artificial de la Universidad de Oxford, han destacado la necesidad de una transparencia algorítmica y de estudios de validación multicéntricos que demuestren la eficacia de Panda en diversas poblaciones y sistemas de salud. Existe un consenso creciente de que la IA es el futuro del diagnóstico, pero también una división de opiniones sobre la velocidad a la que debe adoptarse y la gobernanza que debe acompañarla. Los expertos suelen destacar la importancia de un enfoque humano en el circuito, donde la IA asiste, pero el juicio final siempre recae en el profesional de la salud. La comunidad de desarrolladores y científicos de datos ha mostrado un entusiasmo evidente, especialmente en foros especializados. Los early adopters y participantes en las fases beta de Panda han elogiado su interfaz intuitiva y la claridad de sus informes. Las preguntas frecuentes que surgen giran en torno a la adaptabilidad del sistema a diferentes equipos de imagenología y la facilidad de integración con los sistemas de gestión hospitalaria existentes. Este avance no solo es un logro tecnológico, sino que también está impulsando un ecosistema de colaboración y diálogo entre ingenieros, médicos y legisladores, con el objetivo de llevar esta promesa a la realidad de la atención al paciente. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para Panda y la inteligencia artificial en la detección de cáncer de páncreas son a la vez emocionantes y desafiantes. A corto plazo, en los próximos 6 meses, podemos esperar que Panda sea objeto de estudios clínicos aún más amplios, buscando validaciones en diferentes regiones geográficas y poblaciones étnicas para asegurar su robustez. Es probable que veamos el lanzamiento de versiones mejoradas del software, que incorporen las lecciones aprendidas de los primeros despliegues clínicos, con interfaces de usuario más pulidas y una integración más sencilla con los sistemas hospitalarios existentes. La adopción inicial se centrará en grandes centros oncológicos y hospitales universitarios que tienen los recursos y la infraestructura para implementar y evaluar esta tecnología de vanguardia. Las barreras iniciales serán la inversión necesaria y la resistencia al cambio por parte de algunos profesionales. A medio plazo, en los próximos 1 a 2 años, la tecnología de Panda probablemente evolucionará para no solo detectar lesiones, sino también para caracterizarlas de forma más detallada,
quizás diferenciando subtipos de tumores o prediciendo su agresividad. Es de esperar que otros competidores lancen sus propias alternativas, lo que impulsará la innovación y la mejora continua. Veremos cómo Panda se integra de forma más profunda en las trayectorias clínicas de los pacientes, formando parte de los protocolos estándar para el cribado de alto riesgo. Las aplicaciones maduras irán más allá de la simple detección, extendiéndose a la monitorización de la progresión de la enfermedad y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Los obstáculos técnicos, como la necesidad de una mayor interpretabilidad de los modelos de IA, se superarán mediante la investigación en técnicas de IA explicable, que permitan a los médicos entender mejor las decisiones del algoritmo. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una medicina predictiva y personalizada a un nivel que hoy solo podemos imaginar. La inteligencia artificial podría analizar no solo las imágenes, sino también el genoma completo del paciente, su estilo de vida, su entorno e incluso datos de sensores portátiles, para calcular un riesgo individualizado de cáncer de páncreas con una precisión sin precedentes. Esto abre escenarios donde el cáncer de páncreas podría ser detectado no solo temprano, sino incluso antes de que se forme, permitiendo intervenciones preventivas. La IA no solo diagnosticará, sino que también recomendará dietas, ejercicios y medicamentos específicos para reducir el riesgo, transformando la atención médica desde la enfermedad hacia la verdadera salud. Hace apenas unos años, la idea de que una máquina pudiera detectar un cáncer microscópico en un órgano complejo era ciencia ficción. Hoy, Panda la hace una realidad palpable. Recapitulemos. La plataforma Panda, desarrollada en China, acaba de lograr un avance sin precedentes al utilizar la inteligencia artificial para detectar el cáncer de páncreas en sus fases más tempranas. Esto significa una drástica mejora en las tasas de supervivencia, pasando de una sentencia casi segura a una enfermedad potencialmente tratable. En los próximos meses y años, veremos cómo esta tecnología se valida y se despliega globalmente, transformando la oncología, la radiología y la atención preventiva. Y a largo plazo, la IA nos guiará hacia una medicina verdaderamente personalizada y predictiva, donde enfermedades como esta puedan ser gestionadas antes de que causen un daño irreparable. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine la lucha contra uno de los cánceres más mortales. La forma en que la prevención y el diagnóstico del cáncer funcionarán dentro de 5 años será radicalmente diferente a como las conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la medicina, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Este anuncio llega en un momento crítico, justo cuando la preocupación global por el cáncer de páncreas alcanza cotas nunca antes vistas, impulsada por un aumento en los casos y sobre todo, por la desesperante baja tasa de supervivencia asociada a su diagnóstico tardío. La realidad es que, a menudo, cuando los síntomas se manifiestan, la enfermedad ya ha progresado a un estado avanzado, limitando drásticamente las opciones de tratamiento. Las reacciones iniciales a esta noticia han sido de cauteloso optimismo entre la comunidad médica y de gran expectación en el ámbito tecnológico. Las expectativas previas sobre la capacidad de la IA para un diagnóstico tan complejo eran altas, pero esta realidad ha superado incluso las previsiones más optimistas. Esta es una noticia de importancia capital, pues afecta directamente a millones de personas que cada año son diagnosticadas con esta devastadora enfermedad, así como a sus familias, y, en un sentido más amplio, a los sistemas de salud de todo el planeta. Lo que cambia de inmediato es la posibilidad real de ofrecer una intervención temprana, lo cual, en el cáncer de páncreas, es la diferencia literal entre la vida y la muerte. Esta tecnología no es solo una mejora incremental, es un cambio de paradigma que nos permite pasar de la reacción a la proactividad, de un diagnóstico casi siempre tardío a una detección precoz. Es el primer paso hacia un futuro donde este cáncer no sea una condena inevitable. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder en el tiempo y observar el sinuoso camino de la medicina en su lucha contra el cáncer de páncreas. Durante décadas, los intentos de mejorar el diagnóstico temprano fueron frustrantes. Las ecografías y las tomografías computarizadas tradicionales, aunque útiles, rara vez captaban los tumores cuando eran pequeños y asintomáticos. Recuerdo cómo, hace unos 10 años, los primeros prototipos de inteligencia artificial para el análisis de imágenes médicas se centraban en cánceres más visibles, como el de mama o pulmón, que ofrecían datos más limpios y menos ambiguos. Los intentos de aplicar esas mismas técnicas al páncreas, un órgano complejo y oculto en el abdomen,
resultaron en un mar de falsos positivos y falsos negativos, lo que generaba más ansiedad que soluciones. En 2016, se produjo un hito importante con la estandarización de grandes bases de datos de imágenes médicas, un requisito fundamental para el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Esto abrió la puerta, y en 2018, varios equipos de investigación comenzaron a explorar el uso de redes neuronales convolucionales, las conocidas CNNs, para identificar anomalías pancreáticas, aunque todavía con una precisión limitada para las fases más incipientes. Estos esfuerzos, a menudo fallidos en la práctica clínica real, sentaron las bases para los avances que hoy presenciamos. El camino ha estado marcado por la perseverancia, la acumulación de datos de alta calidad y una comprensión cada vez más profunda de las limitaciones de las primeras generaciones de IA médica. Durante este periodo, la competencia en el campo de la IA médica ha sido feroz. Empresas tecnológicas de Estados Unidos, como Google Health o IBM Watson, también invirtieron miles de millones en la búsqueda de soluciones similares, a menudo con un enfoque más generalista en la oncología. Sin embargo, su aproximación tendía a ser más global, abarcando muchos tipos de cáncer simultáneamente, lo que podía diluir la especificidad necesaria para un órgano tan particular como el páncreas. Mientras tanto, en Europa, la investigación se centró más en la colaboración con grandes hospitales y en la integración de IA en flujos de trabajo clínicos existentes. La diferencia clave con el equipo chino reside en su enfoque especializado y en la masiva inversión en la creación de datasets de imágenes de pacientes de páncreas, específicamente anotadas por un ejército de radiólogos expertos, una tarea que es a la vez colosal y crítica. Mientras los competidores seguían refinando sus algoritmos generales, el equipo que ha desarrollado la plataforma Panda se sumergió en la particularidad del cáncer de páncreas, entendiendo sus sutilezas y sus patrones de crecimiento. No fue solo una cuestión de algoritmo, sino de la calidad y la cantidad de los datos con los que entrenaron a su sistema. Una ventaja decisiva en el campo del aprendizaje profundo. Lo fascinante viene ahora. ¿Cómo funciona realmente esta tecnología que promete cambiar el panorama de la medicina? El corazón de este avance es la plataforma Panda, un nombre que sugiere un aliado poderoso en la detección temprana. Panda utiliza algoritmos de aprendizaje profundo, en particular redes neuronales convolucionales, las conocidas CNNs. Imagina que una CNN es como una serie de filtros visuales inteligentes. Los primeros filtros aprenden a detectar bordes, líneas y texturas básicas en las imágenes. Luego, las capas siguientes combinan estas características básicas para reconocer formas más complejas, como la sutil irregularidad de un tejido, la variación en la densidad de un área, o incluso los patrones de vascularización que podrían indicar un tumor. No es solo una cuestión de píxeles, sino de cómo esos píxeles se organizan y se relacionan entre sí. A diferencia de los métodos de procesamiento de imágenes más antiguos, que requerían que un humano definiera qué características buscar, el aprendizaje profundo permite a la IA a descubrir y optimizar estas características por sí misma, extrayendo patrones que el ojo humano, incluso el más experto, podría pasar por alto debido a su sutileza o a la inmensa cantidad de información a procesar. La innovación técnica clave reside en una arquitectura de red neuronal, especialmente diseñada para la anatomía compleja del páncreas y la forma en que los tumores se desarrollan en él, combinando múltiples escalas de análisis en una sola pasada. La arquitectura de Panda es un verdadero sistema orquestado, más allá de una simple red neuronal. Está estructurado en varios módulos interconectados, cada uno con una función específica pero colaborativa. Tenemos un módulo de preprocesamiento de imágenes, que estandariza las tomografías y elimina el ruido, asegurando que la IA reciba la información más limpia posible. Luego, viene el módulo central de análisis de imágenes, que contiene varias redes neuronales convolucionales que trabajan en paralelo, especializadas en diferentes aspectos de la anatomía pancreática y la detección de lesiones. Por ejemplo, una red podría centrarse en la detección de microcalcificaciones, mientras que otra busca cambios sutiles en la densidad del tejido o alteraciones en los conductos. Pero Panda va más allá de solo imágenes. Integra un módulo de procesamiento de datos clínicos, que analiza el historial del paciente, marcadores genéticos relevantes y resultados de análisis de sangre. Finalmente, un módulo de fusión de datos combina toda esta información, ponderando la importancia de cada variable para generar una probabilidad de riesgo. Es como si en lugar de tener a un radiólogo, un oncólogo y un genetista trabajando de forma aislada, tuviéramos a un superexperto que puede integrar y correlacionar toda esa información en cuestión de segundos. Cada componente juega un papel crucial, desde la limpieza inicial de los datos hasta la síntesis final de las pistas. El proceso de funcionamiento de Panda se despliega en varias fases.
como un detective que descompone un caso complejo. Primero, se introduce la tomografía computarizada del paciente en el sistema, junto con otros datos clínicos relevantes, como la edad, el historial familiar o los resultados de pruebas sanguíneas específicas. El sistema, en segundos, empieza su análisis. Las redes neuronales escanean cada capa de la imagen, buscando patrones microscópicos y anomalías en la textura que podrían ser indicativos de la presencia de un tumor en sus etapas más tempranas. Imagina que el sistema es como un escáner ultrasensible que no solo ve lo obvio, sino que también detecta las mínimas variaciones en la luz o el color que sugieren una imperfección. Estos patrones son a menudo tan pequeños, quizás de 2 o 3 milímetros, que para el ojo humano, incluso con años de experiencia, serían casi indistinguibles de una sombra normal o de un vaso sanguíneo. Mientras esto ocurre, el sistema también cruza esta información visual con los datos clínicos, buscando correlaciones que refuerzan o matizan la detección. Por ejemplo, si detecta una anomalía muy sutil en la imagen y el paciente tiene antecedentes familiares fuertes, el nivel de alerta aumenta exponencialmente. Finalmente, PANDA no solo indica si hay una anomalía, sino que también la localiza con precisión en la imagen y asigna una puntuación de probabilidad, lo que ayuda al médico a priorizar y enfocar su atención. La clave de su eficiencia radica en su capacidad para procesar volúmenes masivos de datos con una consistencia y una velocidad inigualables, eliminando la fatiga y las variaciones interobservador que a menudo afectan a los diagnósticos manuales. Las capacidades de PANDA van mucho más allá de una simple mejora incremental. Nos encontramos ante una herramienta que redefine lo que es posible en la detección temprana del cáncer de páncreas. En primer lugar, y el más crucial, tenemos la *** detección asintomática precoz ***. Esto significa que PANDA puede identificar tumores cuando aún son tan pequeños que el paciente no presenta ningún síntoma, y que un radiólogo podría pasar por alto en un examen visual convencional. Por ejemplo, se ha documentado un caso donde PANDA detectó una lesión de apenas 5 milímetros en un paciente asintomático, una masa que era invisible para 2 radiólogos experimentados en la lectura inicial. Antes, un diagnóstico así solo era posible de forma accidental. Ahora, se hace de forma sistemática, abriendo una ventana de oportunidad para el tratamiento que antes simplemente no existía. La diferencia es abismal. En segundo lugar, PANDA mejora drásticamente la *** estratificación de riesgos ***.